Merhaba, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a iniciar hoy un programa especial hablando de esa victoria para algunos inesperada de Donald Trump en las elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos y sobre todo de cuáles pueden ser las consecuencias de esa victoria en teoría inesperada para varias regiones del planeta, incluyendo China, incluyendo Ucrania, incluyendo Israel y la región de Oriente Medio, pero también incluyendo, por supuesto, Turquía. Bueno, hablando de Turquía, precisamente publicábamos hoy en nuestra web, en mispanatolia.com, que el presidente turco, Tayyip Erdogan, había sido uno de los primeros líderes mundiales en felicitar a Donald Trump tras la victoria en las elecciones celebradas el 5 de noviembre en Estados Unidos frente a su rival demócrata, frente a Kamala Harris. Publicaba Erdogan esta mañana un comunicado, un mensaje oficial en su perfil en la red social X, en el que hablaba de su esperanza, su deseo de que bajo la nueva administración Trump, nueva, bueno, repetida, recordemos que Trump es el 40, ha sido ahora nombrado 47, el presidente de Estados Unidos número 47, pero fue también el presidente número 45, en medio estuvo, como sabéis, Joe Biden. Bueno, decía, como decimos, Erdogan, que confiaba en que esas relaciones entre Turquía y Estados Unidos se fortalezcan bajo este segundo mandato, digamos, de Trump. Pero también hablaba Erdogan en su mensaje de dos ideas muy claras y que van a ser muy importantes a lo largo de la legislatura de Trump y que vamos a tratar hoy en este programa. Hablaba Erdogan en ese mensaje de que confiaba no solo en el fortalecimiento de esas relaciones entre Turquía y Estados Unidos, que no han sido del todo buenas bajo la administración Biden, como tampoco lo fueron bajo la administración de Obama, otro demócrata. Pero hablaba Erdogan también de que confiaba en que bajo ese nuevo gobierno Trump se encuentre una solución al conflicto en Ucrania y también a la situación en Palestina, a la cuestión de la ofensiva israelí en Gaza, pero en general hablaba Erdogan de la cuestión palestina y decíamos, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Confiaba en que ambas cuestiones terminasen. Es muy importante que Erdogan mencionase en su mensaje público, en su primer mensaje de felicitación a Trump, ya decimos que fue de los primeros líderes mundiales en hacerlo, en felicitar a Trump, una vez se fueron conociendo los resultados del recuento de votos en Estados Unidos. Y es importante que mencionase estos dos temas que son ahora mismo clave y van a ser clave en lo que respecta a la política exterior de Trump durante su nuevo mandato. También lo es el hecho de que Erdogan se haya apresurado no solo a felicitar a Trump, sino a hablar en un tono muy amistoso en el mensaje. Tenéis el contenido de ese mensaje en la noticia que hemos publicado sobre el tema en nuestra web, en mispanatolia.com, hablando de un tono muy amistoso, refiriéndose en varias ocasiones al pueblo amigo de Estados Unidos, a la alianza entre Turquía y Estados Unidos, buscando un poco ese compromiso. Y vamos a explicar por qué. Vamos a explicar por qué también ese tono de Erdogan y por qué plantea el presidente turco que con Trump quizás las relaciones entre Turquía y Estados Unidos puedan mejorar bajo la administración Trump. Recordemos además que Trump, es el segundo presidente de la historia de Estados Unidos, solo el segundo en que ha sido elegido en dos mandatos no consecutivos. Es decir, fue elegido como decíamos, como el 45, el número 45, el presidente número 45 de Estados Unidos. En medio estuvo la administración, el gobierno de Joe Biden, que le derrotó en las elecciones, que le cederá el puesto el próximo mes de enero, y ahora repite un mandato, pero que ha sido interrumpido en medio por la legislatura de otro presidente. Bueno, esto no pasaba en Estados Unidos desde finales del siglo XIX, bajo el presidente Grover Cleveland, que también fue, a su vez, presidente número 22 y número 24, es decir, en medio también hubo un mandato de otro presidente distinto. Y esto es la segunda vez que estamos viviendo historia, al fin y al cabo, es la segunda vez que ocurre esto en toda la historia de Estados Unidos, a raíz de esta victoria de Trump. Y una victoria que decíamos que algunos
para algunos les ha cogido por sorpresa. Han sido muchos los analistas en los últimos, pues las últimas semanas, pero incluso en los últimos meses, que hablaban de que una victoria de Trump en Estados Unidos será algo prácticamente impensable. Se hablaba incluso de que, bueno, hemos podido ver vídeos en, en internet de analistas, estudios analistas que hablaban de que, bueno, que era impensable, que era inconcebible que alguien como Trump, con un discurso quizás tan divisivo, tan a favor de un poco de ir a los extremos, ya sabemos, lenguaje que usa Trump, muy elocuente, muy agresivo por ocasiones, muy exagerado en los términos, en los adjetivos, y le costaba a mucha gente, muchos analistas decimos, incluso gente que vive en Estados Unidos desde hace años, décadas incluso, creer que una victoria de Trump fuese posible. Sí que se planteaba, siendo el candidato Joe Biden, por todo lo que arrastraba Joe Biden, sobre todo lo que se cuestionaba sobre su viabilidad, sobre su capacidad para seguir siendo presidente de los Estados Unidos, pero parecía que bajo Kamala Harris, cuando una vez que fue nominada como candidata demócrata, todo el mundo parecía apuntar a que la victoria de Harris se da por segura. Pero el hecho es que las encuestas no decían eso. Sí que las encuestas favorecían mucho más a Harris que a Biden. Al fin y al cabo, eh, la popularidad de Biden estaba en los meses previos a la nominación de Harris en torno al 30%, a pesar de que había ganado contundentemente en las elecciones frente a Trump, pero tenemos que entender también cómo es la política interna de Estados Unidos, y el hecho es que Kamala Harris, fue elegida prácticamente sin primarias, es decir, fue una elección apresurada, casi se podría decir a dedo, que la marcó el propio Biden, y lo que hicieron el resto de líderes demócratas fue secundar la decisión que había tomado el propio Biden, también porque no les quedaba más remedio, porque Biden fue retrasando su decisión. De hecho, ahora mismo, el día de hoy, todo el mundo está cargando contra Biden, diciendo que tenía que haber cedido el mando, renunciado a ser el candidato muchísimo antes, precisamente porque para que se hubiese podido buscar otro candidato más apto, que no hubiese sido la elección totalmente apresurada de Kamala Harris, a la que no olvidemos que muchos votantes en Estados Unidos seguían viendo, al fin y al cabo, prácticamente como una burócrata más. Él realmente ha sido vicepresidenta de los Estados Unidos, pero a la sombra de Biden, por lo tanto se la veía como una continuista de Biden, cuyas políticas a nivel interno y externo han sido muy criticadas. Y realmente recordemos que el papel de los vicepresidentes en general en Estados Unidos es muy secundario, muy a la zaga de presidente. Prácticamente son figuras que están un poco como sustitutas en caso de incapacidad temporal o permanente del presidente, o en caso de que se ausente, por ejemplo, del país por un viaje al extranjero, etcétera, etcétera. Pero realmente es una figura, la del vicepresidente de Estados Unidos, que tiene muy poco peso, y por tanto la elección de Kamala Harris, fue realmente una elección, como decimos, muy apresurada, que, tras la cual no había realmente un apoyo popular. Sí que es cierto que mejoró, como decimos, y se ha visto en los resultados de las elecciones, mejoró notablemente las perspectivas que tenía Biden, por lo menos en las encuestas. Repetimos, Biden estaba en torno a un 30% de popularidad, pero no ha sido suficiente, menos aún el poco tiempo que ha tenido Harris para hacer su campaña, ni, en fin, darse a conocer. Sí que ha subido votos respecto a Biden, decimos, pero no ha sido bastante como para poder dar a conocer su imagen como una mujer, en este caso, que sirviese para el cargo de presidente, algo que muchos cuestionaban también en Estados Unidos, como alguien que realmente se pudiese diferenciar realmente de Biden, de sus políticas a nivel económico, a nivel de política interna, a nivel también de política exterior. En fin, por todo esto ha pesado mucho a los electores, y el hecho es que las encuestas hasta última hora daban prácticamente un empate.
Realmente no ha sido así, realmente a la hora del voto, incluso el número de votos, la victoria de Trump ha sido completa, ha vencido por más de 5 millones, por unos 5 millones de votos de diferencia frente a Harris. Pero a nivel de victoria en estados clave, uno de ellos Pensilvania, pero no solo Pensilvania, en todos los estados, en lo que es la zona del antiguo, el mismo Detroit, pero en otros estados también clave, la victoria de Trump ha sido apabullante y el número de electores, la diferencia del número de electores también ha sido apabullante, el número de electores que ha conseguido Trump frente a Harris. Por tanto, si ya las encuestas daban una victoria, perdón, un resultado muy ajustado en las elecciones, realmente cuesta entender por qué tantos analistas, repetimos, gente con mucha experiencia, con años de experiencia hablando de la política estadounidense, conocedores de la política estadounidense, interior y exterior, gente que ha vivido durante años, si no décadas, en Estados Unidos, gente muy conocida, daba por cantada la victoria de Harris porque no podían asimilar un segundo mandato de Trump. Y se entiende desde un punto de vista externo, se entiende analizándolo desde el punto de vista de lo que los demás, las personas que no vivimos en Estados Unidos, que vivimos en otros países, podemos ver desde fuera respecto a lo que es la política interna estadounidense, pero al fin y al cabo los que votamos no somos los que vivimos fuera, sino votan los estadounidenses, los ciudadanos que viven en Estados Unidos y que tienen derecho a voto. Y han sido al final ellos los que, con sus propias preocupaciones y bajo criterios que no son los nuestros, han decidido, y lo han decidido, repetimos, contundentemente, por 5 millones de votos de diferencia, que va a ser Trump quien tenga un segundo mandato. Quizás no porque Trump sea el mejor candidato, sino porque Harris, al fin y al cabo, quizás no era tan buena candidata, por lo menos para el ciudadano estadounidense medio, como veíamos desde fuera, al menos en lo que tocaba a nuestros intereses, al menos en lo que toca quizás a la política exterior que nosotros querríamos ver que Estados Unidos aplica, digamos, en el mundo. Pero al fin y al cabo, repetimos, los que votan son los ciudadanos estadounidenses y votan bajo criterios que no son muchas veces, o casi ninguna vez, por ser sinceros, los referentes a la política exterior, sino a sus propias preocupaciones, al incremento del coste de vida, a la falta de oportunidades de empleo, a la preocupación por la inmigración, a la preocupación por la competencia de las empresas chinas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ha pesado mucho para la elección de Trump, que en este momento, en el momento de hacer este podcast, ha conseguido más de 72 millones de votos frente a los poco más de 67 millones de votos de Kamala Harris. Es decir, un 51% de votos son los que ha conseguido Trump frente a un 47,5% que habría conseguido Harris. 292 electores para Trump, 224 para Kamala Harris. Prácticamente en todos los estados del centro y sur de Estados Unidos, la victoria de Trump ha sido clara. Especialmente en los estados más sureños, Luisiana, Missouri, Alabama, ahí la diferencia frente a Harris ha sido muy marcada, muy evidente, pero en el resto de estados, incluso aquellos en los que ha ganado Harris, la instancia frente a Trump no ha sido tan grande. Tampoco lo ha sido, hay que reconocerlo, en aquellos en los que ha ganado Trump. Tampoco ha sido una diferencia en muchos casos apabullante respecto a Harris, pero al final la candidata demócrata solo se ha impuesto en los estados de la costa este y en la costa noreste, por lo que es Nueva York, Virginia, Nueva Jersey, en fin, Maryland, poquito más. Como decimos, no ha sido una sorpresa tan grande, por lo menos para los que hacemos este podcast y para los que hacemos la web de hispanatolia.com. No ha sido tan grande la sorpresa de Trump. Ahora bien, ha ganado Trump, está claro, ha sido una sorpresa para mucha gente, no entendemos por qué, queríamos hablar de esto, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de esa victoria de Trump
a nivel internacional, que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos va a afectar y lo que creíamos que iba a decidir erróneamente los ciudadanos estadounidenses. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a empezar por Europa. A nivel europeo, es posible, es muy probable que Trump imponga claramente dos políticas. Por un lado, económica y por otro lado, militar. Hay que referirse también a las políticas que ya marcó en su momento, bajo su primer mandato, Trump, aunque es cierto que ahora se va a encontrar con una situación, por lo menos a nivel geopolítico, a nivel de política internacional y de situación internacional con varios conflictos abiertos, muy diferente también a la que se encontró en su momento, hace 8 años. Pero a nivel europeo, por un lado, seguramente nos vamos a ver en Europa y nos toca además un momento de especial debilidad económica por una serie de factores, como pueden ser la misma guerra en Ucrania, pero también, por ejemplo, la competencia de exterior de empresas como las de China. Es muy probable que Trump apueste por imponer, de hecho lo ha anunciado, por imponer fuertes aranceles. Tradicionalmente Estados Unidos ha mantenido una política en este sentido bastante amistosa, digamos, especialmente eh, bajo los gobiernos demócratas, bajo el mismo Barack Obama. De hecho, prácticamente se eliminó cualquier tipo de arancel con respecto a la Unión Europea, por ejemplo, pero Trump está claro que lo ha prometido en campaña y es su política. Va a adoptar una política liberal en lo económico a nivel interno, pero solo a nivel interno. Es decir, va a procurar bajar impuestos a empresas, liberalizar la economía, pero va a imponer fuertes aranceles a las importaciones del extranjero. Y eso seguramente, muy seguramente, lo aplique también a Europa. Recordemos que, y va ligado también a la otra medida, que es la militar, que tomará contra Europa, Trump durante su anterior mandato ya dejó claro que Europa, en fin, que Estados Unidos iba a dejar de ser, o por lo menos bajo su mandato, el valedor de Europa, el defensor de Europa, en todos los ámbitos, como ha sido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo vamos a ver no solo en lo económico, sino también, como decíamos, en lo militar. Pero en lo económico, lo que vamos a tener es que si Europa quiere seguir exportando sus productos, sus bienes a Estados Unidos, se va a encontrar con fuertes aranceles. Y eso, repetimos, llega un momento de debilidad para Europa, el momento en que la llamada locomotora económica de Europa, que es Alemania, pues está en recesión prácticamente técnica, con una seria crisis energética, con una seria crisis a nivel industrial, incluso tecnológico, podríamos decir, por la competencia china. Así que esto, digamos, nos va a coger en muy mal momento esta victoria de Trump. Y a nivel militar, como decíamos, Trump, obviamente, que preparen, digamos, la cartera los socios europeos, los aliados europeos de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Porque si alguien se había quedado rezagado en esa lección que tenían que aprenderse los socios de la OTAN europeos de llegar al 2% del gasto militar, bajo la administración Trump, puede incluso que eso no sea suficiente para el nuevo presidente de Estados Unidos. Es decir, como decimos, como contamos hace unos segundos, Trump viene con una política clara, que es que Estados Unidos deja de ser, digamos, el hermano mayor, ese matón que cuidaba hasta ahora de Europa en todos los ámbitos, y especialmente el militar. Es decir, la política de Trump es que Europa se saque las castañas del fuego ella misma, que se busque las habichuelas, como se suele decir. Es decir, Estados Unidos no va a velar en materia militar por Europa, especialmente si Europa no cumple sus deberes, en este caso en el gasto militar. ¿Qué va a pasar con China? Bueno, el tema de China ha sido ya en los últimos años, también bajo la administración Biden, pero también durante la campaña electoral, un tema muy importante. China es ahora mismo, más que Rusia,
de ahí que Trump quiera acabar con la guerra en Ucrania cuanto antes. China es, más que Rusia, el principal enemigo económico, pero cada vez más militar, de Estados Unidos. Eso hay que dejarlo claro. Eso es un hecho. Y la política exterior de Estados Unidos, pero también la política económica y sobre todo militar de Estados Unidos en los últimos años, ya bajo Biden, ya bajo Obama de hecho, está claramente orientada no al Atlántico, que podríamos entender que sería el eje de acción bajo la Alianza Atlántica, bajo la OTAN, sino hacia el Pacífico. Porque el gran enemigo a batir es China. Y eso se ha traducido en los últimos años a aranceles cada vez mayores y más fuertes a las importaciones chinas. Trump está hablando de aranceles del 100% a ciertos bienes, a ciertos productos importados de China, empezando por los autos eléctricos, pero no solo por ellos. Es decir, la guerra comercial con China va a ser una de las primeras consecuencias, muy seguramente, de la victoria de Trump. Si no una guerra comercial, desde luego vamos a ver en qué deriva esos fuertes aranceles, pero todo apunta a que derivará, si no una guerra comercial, algo muy similar. Porque obviamente China también querrá responder a eso. Además, también se está llevando a cabo investigaciones importantes sobre empresas chinas que operan en Estados Unidos, como son TikTok. La famosa red social tiene millones de usuarios en todo el mundo, por supuesto también en Estados Unidos, y prácticamente ha sido una política demócrata y republicana, y de los dos candidatos, prácticamente de Harris y de Trump, era una política de investigar TikTok hasta el fondo y posiblemente acabar con TikTok. Eso casi a modo anecdótico, pero es un ejemplo de la política tan dura que va a seguir Estados Unidos, que quiere seguir Estados Unidos contra China, y de cómo quizás en Europa no lo vemos, pero Estados Unidos no está mirando ni siquiera como el rabillo del ojo hacia Europa, no, está mirando hacia el Pacífico. Pero no a 10 años vista, está mirando ya desde hace años al Pacífico. Por tanto, no quiere, digamos, otros líos, no quiere otros problemas. Por eso ha sido tan criticada la política exterior de Joe Biden, y por eso quizás también muchos norteamericanos, muchos votantes de Estados Unidos, pero pensando en su propio interés, en su política interna, que al fin y al cabo es lo que les importa, han decidido no votar a Harris, que posiblemente hubiese tenido una política muy continuista, por ejemplo, respecto a conflictos como el de Ucrania. En definitiva, es eso lo que estamos hablando respecto a China. De una política económica agresiva contra China, más agresiva bajo Trump, una política exterior también más agresiva, posiblemente, repetimos, hubiese sido también así bajo una administración liderada por Kamala Harris, y centrarse a nivel defensivo en el Pacífico. ¿Para qué? Para la defensa de Taiwán y para la defensa de sus aliados en la región. Hablamos de Japón, hablamos de Corea del Sur, posiblemente también de Filipinas y de otros aliados en la región importantes. ¿Qué es a donde está mirando Estados Unidos? Estados Unidos no quiere ahora mismo, no le interesa ahora mismo una guerra en Ucrania. Es un hecho, no decimos ni que sea justo, ni mejor, ni peor, decimos que es la política que tiene Estados Unidos, que al fin y al cabo es de lo que dependemos. En este caso, si se trata, por ejemplo, de suministrar fondos y armamento a Ucrania. Y vamos con Ucrania, por ejemplo. Vamos ahora con Ucrania. Precisamente, ¿qué es lo que podemos esperar bajo una administración Trump para Ucrania, para ese conflicto iniciado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania? Bueno, creo que es evidente. La preocupación ahora mismo, hoy, si tuviésemos ocasión hoy mismo de ir a Kiev y entrar en la sede del gobierno y estar por ejemplo, en una reunión del gabinete de Volodymyr Zelensky, veríamos caras de seria preocupación, pero quizás también si paseásemos por las calles de Kiev.
la victoria de Trump es un palo muy duro, es un golpe muy duro para Ucrania. Es lo que más temía Ucrania que ocurriese, porque sabe que bajo Trump mucho tiene que cambiar las cosas. Es verdad que Trump es una persona, tiene un carácter muy cambiante, inestable, podemos decir incluso, muy voluble, muy maleable, perdón, y que es impredecible. Es decir, quizás ahora mismo podamos pensar que va a acabar de facto enseguida. Ha dicho incluso Trump que va a acabar incluso antes de tomar juramento de su cargo en enero en la Casa Blanca, que va a acabar con la guerra en Ucrania. Pero quién sabe si bajo otras circunstancias, si de aquí a entonces puede ocurrir cualquier otra circunstancia que le haga cambiar de parecer. Sería muy difícil, también hay que ser sinceros, sería muy difícil que eso ocurriese porque es una política no solo de Trump, ni siquiera solo de su vicepresidente, de Vance, pero sino que es una realidad, una política de todos los republicanos, casi prácticamente. Y también de muchos demócratas, hay que decirlo. También de muchos miembros del Partido Demócrata. Pero el hecho es que ahora mismo Trump no solo ha conseguido una victoria arrolladora frente a los demócratas, frente a Harris, que se han presentado unas elecciones prácticamente, es que hay que decirlo, se han presentado las elecciones en Estados Unidos prácticamente con opuesto. Es decir, han puesto a Harris porque es que no había tiempo material para... no tenían candidato. No tenían candidato. Y ahora mismo nos encontramos con que Trump prácticamente, salvo que cambien los resultados en las próximas horas o días con el recuento de votos, va a controlar ambas cámaras en Estados Unidos. Prácticamente Trump ha conseguido 5 millones de votos de diferencia, no hablamos de unos pocos miles, no. Trump tiene prácticamente las manos desatadas ahora mismo. Y frente a Ucrania ya ha dicho claramente desde el principio que él quiere acabar con ese conflicto. Que si él ha dicho repetidamente que si él hubiese estado en la Casa Blanca, no habría habido una guerra entre Ucrania y Rusia. Posiblemente porque dice que tiene cierto tacto, cierta amistad con Vladimir Putin, pero también porque no habría aceptado muchas, digamos, de las prebendas que se le han dado al gobierno de Ucrania y muchas de las concesiones que se le han hecho a Zelensky, al presidente ucraniano. De hecho, han sido los republicanos quienes, cuando han conseguido los demócratas que se hiciesen préstamos al gobierno ucraniano para financiar el esfuerzo bélico, han sido los republicanos, con Trump a la cabeza, quienes han exigido que esos fondos que se han ido entregando a Ucrania fuesen a cambio de, en fin, que fuese un préstamo, no un fondo, no un dinero a fondo perdido, sino un préstamo, al fin y al cabo, que Ucrania se comprometiese a devolver. Pero bajo Trump es evidente que Trump quiere acabar con ese conflicto porque no es del interés de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene nada en Ucrania. Ucrania le interesa a Europa. Ucrania sí le interesa a Europa. Ucrania es clave y sería clave una victoria ucraniana para acabar con la amenaza de Rusia sobre Europa para las próximas décadas. Pero eso no le interesa a la administración Trump. Porque repetimos, Trump no está mirando a Europa. Se acabó la Segunda Guerra Mundial. Es que se acabó ese mundo. Estados Unidos está mirando a Occidente, pero a su Occidente, al Pacífico, a China, a Japón, Corea del Sur, Taiwán, a Mar de la China. No está mirando a Europa. Esa es la política. Por tanto, bajo Trump vamos a ver posiblemente una retirada de la financiación a Ucrania, también que se deje entregar armamento, con lo cual Ucrania va a quedar dependiendo exclusivamente del esfuerzo que pueda dar la Unión Europea, que ahora mismo no puede igualarse al de Estados Unidos a ese nivel, es decir, a nivel económico le va a costar, pero a nivel bélico ahora mismo Europa no llega. Podría llegar de aquí a un tiempo, si hay un esfuerzo industrial en Europa,
pero ahora mismo no. Y Ucrania se va a enfrentar a un serio problema precisamente en un momento en que no es como aquella ofensiva de verano del año pasado en que Ucrania llevaba la iniciativa, en la que, en fin, que todo parecía muy, muy alentador. Ahora mismo Ucrania está a la defensiva y está perdiendo territorio. Es cierto que ha hecho ofensivas puntuales como en Kursk, que le van a servir precisamente, y ese es el objetivo de esa ofensiva en Kursk, como base negociadora para intercambiar territorios en una posible negociación con Rusia. Ese es el objetivo de esa ofensiva en Kursk, pero Ucrania sabe que sin Estados Unidos no puede seguir adelante con esta guerra, por lo menos no sin perder más hombres y más territorio. Es decir, le pilla a Ucrania esta victoria de Trump, a Ucrania la coge en el peor de los momentos, igual que Europa. Con lo cual va a estar en una posición muchísimo más débil para plantarse hipotéticamente ante un Trump y decirle, no, yo voy a seguir con la guerra contra Rusia. Porque el plan de Trump, ¿cuál es el plan de Trump para la paz en Rusia? ¿Cuál es la propuesta que tiene Trump para conseguir la paz en Rusia? Una propuesta que teóricamente ya tendría ciertos esbozos de ella el propio Putin. Trump no la ha hecho pública, pero su vicepresidente Vance sí que ha esbozado algunos puntos. Y básicamente consiste en definir las fronteras entre Rusia y Ucrania, marcarlas en la actual en la actual línea de frente del conflicto, es decir, tal como está ahora mismo el conflicto, o cuando se produzca ese hipotético acuerdo, sería como se fijaría las fronteras entre Rusia y Ucrania, olvidándose completamente de cualquier reivindicación territorial ucraniana y del derecho internacional, por supuesto, y no digamos ya de Crimea. Ese sería el plan de Trump para poner fin al conflicto. Y ceder a las presiones de Rusia para no permitir que Ucrania forme parte ni de la OTAN ni de ningún otro organismo internacional similar. Posiblemente tampoco de la UE, pero en principio de la OTAN, es decir, una Ucrania totalmente neutral. Habría también que ver qué dirían los socios europeos de eso, pero al fin y al cabo tampoco tenían la fuerza como para oponerse a eso, por las razones que ya hemos explicado. Así que, si Ucrania decide que va a seguir luchando, va a tener que hacerlo sabiendo que va a tener que luchar con sus propios medios y con los que le pueda proporcionar una Unión Europea que de todas formas tampoco está unida. Y tampoco estará unida si Ucrania decide seguir sin Estados Unidos con la guerra con Rusia. Y ahora bien, dejando a un lado Ucrania, que sabemos que tiene, bajo esta victoria de Trump, un futuro complicado cuando menos. ¿Qué es lo que va a pasar con Israel? ¿Qué es lo que va a pasar en Oriente Medio? Recordemos que hace poco hicimos un especial hablando del programa nuclear israelí, del armamento nuclear israelí, de la estrategia nuclear de Israel y de qué pasaría en un hipotético conflicto con armas nucleares en Oriente Medio por parte del único Estado que a día de hoy sabemos que las tiene, que es Israel. Comentamos en ese episodio del podcast especial hace unas semanas hablando del programa nuclear israelí y de la llamada opción Sansón. ¿Qué pasa con el conflicto en Oriente Medio? ¿Qué pasa con Israel? Bueno, cuando Israel llevó hace poco su ataque de represalia contra Irán, por ese lanzamiento masivo que hizo a su vez Irán de misiles balísticos contra varias bases en Israel, en los alrededores de Tel Aviv, en respuesta al asesinato de los líderes de Hamas y de Hezbollah. Cuando Israel hizo dio esa respuesta hace unos días,
Fue una respuesta que, recordemos, lo comentamos en la web, en hispanatolia.com, lo comentamos también en este podcast, una respuesta muy suave, muy comedida. Estaba bajo la presión de Joe Biden, que le había dejado claro a Netanyahu, con el que no se llevan nada bien. No se llevan nada bien Joe Biden y Netanyahu. Ha habido filtraciones de declaraciones de de Biden, llamando a Netanyahu de todo, desde traidor a mentiroso y todo lo que se nos ocurra. No hay una buena relación, eso es evidente. No confía Biden en Netanyahu. Pero bajo Trump es un gran aliado de Netanyahu. Ya coincidió con él en su anterior mandato. Y como decíamos, cuando Israel ha dado esta respuesta hace poco, esta respuesta que lanzó, que fue muy suave, que prácticamente no tuvo ni siquiera repercusión en los medios de comunicación, a pesar de que el propio Netanyahu y el ejército israelí habían hablado que sería un ataque devastador, por sorpresa, que ni se lo iban a esperar en Irán, en fin. Hubo muchos analistas de nuevo que dijeron, bueno, parece que Israel apuesta por desescalar, parece que Israel apuesta por no extender el conflicto, parece que Israel quiere negociar porque es una respuesta muy pequeña, muy comedida. Y desde aquí os dijimos, desde este podcast, esto no es la respuesta de Israel. Esto es la respuesta que da Israel, que da Netanyahu ahora, a pocos días de las elecciones en Estados Unidos, porque tiene esa presión de Estados Unidos y porque no sabe si va a contar con el apoyo de Estados Unidos, si va más allá. Pero hemos reiterado una y otra vez en este podcast que el objetivo claro y declarado de Netanyahu es el programa nuclear iraní. No es ni Hamas, ni Hezbollah, ni los hutíes, es el programa nuclear iraní. Y el resto son accesorios, son cosas de las que se tiene que liberar porque son proxies de Irán. Pero el objetivo principal, la principal amenaza para Israel es el programa nuclear de Irán. Que Netanyahu lleva años, y ya lo hizo en su momento, hace años ante la ONU, diciendo que está en sus fases finales, que está a punto de conseguir un arma nuclear. Aunque sea un cinismo, porque los únicos que tienen armas nucleares probadas, aunque sea un secreto, pero es un secreto a voces, es Israel, como explicamos en ese episodio que os mencionamos antes del podcast. Por tanto, ese es el objetivo de Israel, es el objetivo de Netanyahu y es el objetivo que ahora mismo tiene en bandeja el gobierno israelí, el gobierno de unidad nacional israelí bajo Netanyahu, más después de haber expulsado a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, que era uno de los que se oponía, entre otras cosas, a continuar con el conflicto, a escalarlo. Y bajo Trump, Netanyahu, podemos decir que tiene las manos, si antes las tenía sueltas, ahora las tiene desatadas y con, superpoderes. Trump, recordemos que bajo su anterior mandato, prácticamente hizo volar por los aires la legislación internacional y reconoció, entre otras cosas, la anexión de Jerusalén Este y de los Altos de Golán por parte de Israel. Los consideró oficialmente parte del territorio de Israel, apoyó, trasladó su embajada a Jerusalén, apoyando el traslado, el reconocimiento de Jerusalén tal como dicen los israelíes, como capital eterna, indivisible de Israel. En fin, el apoyo a Israel es total. Por tanto, sí que es verdad que es muy posible que Trump quiera negociar, que quiera tratar de acabar con el conflicto en la región, en Oriente Medio, pero es cierto que le va a costar mucho decirle que no a Netanyahu y posiblemente tampoco pueda decirle que no a Netanyahu si Netanyahu quiere extender el conflicto, quiere escalar el conflicto y quiere ir a por el programa nuclear iraní. Y es que quiere ir a por el programa nuclear iraní. Por tanto, aunque Trump
Su programa, su política, digamos, a nivel exterior es: no quiero problemas con nadie, no quiero conflictos, por lo menos nada que se salga del Pacífico, nada que salga de ahí. Pero incluso sobre China ha llegado a sugerir Trump que podría tener algún que otro plan para que, en fin, destensar un poco las cosas. También es verdad que Trump no va a saber decirle que no, y posiblemente no pueda decirle que no a un Netanyahu que va a querer extender, escalar el conflicto en Oriente Medio e ir a por su objetivo. Y veremos, y ojalá nos equivoquemos, por supuesto, pero veremos en los próximos meses una escalada que va a tener su auge cuando Trump llegue a la Casa Blanca. No vamos a ver un fin del conflicto, repetimos, ojalá nos equivoquemos, pero no vamos a ver un fin del conflicto en Oriente Medio, menos ahora que Netanyahu sabe que Trump va camino de Washington, de la Casa Blanca, y a partir de que Trump tome posesión en enero de su cargo como presidente número 47 de Estados Unidos, veremos lo que pasa, pero los augurios no son buenos para la región de Oriente Medio. ¿Y qué pasa con Turquía? Que es al fin y al cabo lo que tratamos en este podcast y en nuestra web, en hispanatolia.com. Bueno, bajo la administración Trump, bajo el anterior mandato de Trump, hay que decir que si bien inicialmente hubo cierta desconfianza en fin, también un poco por los asesores que tenía, muchos heredados también de la administración Obama, Trump al fin y al cabo pues era un novato en esto de ser un presidente de Estados Unidos. Sí que es verdad que las relaciones entre Erdogan y Trump, una vez que tuvieron ocasión de conocerse, de verse en persona, de negociar, de hablar, fueron muy buenas, fueron sorprendentemente buenas. Sí que es verdad que Trump, lo sabemos, tiene un carácter complejo, tiene un carácter cambiante, inestable, tiene una forma de expresarse incluso en ámbitos políticos, diplomáticos, que muchos considerarían fuera de lugar. Una forma de expresarse demasiado brusca, demasiado directa, en fin. Las relaciones entre Erdogan y Trump, una vez que se conocieron, como decimos, fueron muy buenas. Y posiblemente, si para Ucrania, igual que para Ucrania o para China o para Europa o para la paz en Oriente Medio, la victoria de Trump es una mala noticia, para Turquía posiblemente si hubiese que hacer un balance entre, si hubiese que decir sí o no, o sea, es decir, si hubiese que decir ¿es buena o mala la victoria de Trump para Turquía? Posiblemente la balanza esté mucho más a favor del sí, es decir, de que es buena, de que es positiva la victoria de Trump para Turquía. Como decimos, no todo es positivo, no todo va a ser miel y flores, pero están apoyadas por esas buenas relaciones que tuvieron ya Trump y Erdogan. Sí que es verdad, repetimos, que fueron unas relaciones también complicadas por ese carácter complejo, cambiante de Trump, que es muchas veces de que hoy te puede decir una cosa y dentro de 5 días te dice otra. También es verdad, también vamos a ver ahora qué Trump vemos en la Casa Blanca, porque hace 2 mandatos, hace 8 años, teníamos un Trump novato, como decíamos, en estas lides. Ahora vamos a ver también un Trump dentro de su carácter, como es él, también más experimentado, y vamos a ver si eso, para bien o para mal, influye en su desenvolvimiento o en su cargo, en su forma de actuar. No es lo mismo el Trump, o quizás no sea el mismo Trump el que vimos hace 8 años, en el anterior mandato, cuando muchas veces tomaba decisiones, por ejemplo, tras unirse con Erdogan, llegó a decirle a Erdogan que iba a retirar las tropas de Siria inmediatamente, cuando Erdogan le explicó que uno de los principales puntos de conflicto que sigue habiendo hoy, a día de hoy entre Turquía y Estados Unidos es la presencia del YPG en el noreste de Siria, bajo el apoyo financiero, militar y económico de Estados Unidos. Y el YPG no es más que la filial, la rama siria, el brazo sirio del grupo terrorista PKK, del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que el propio Estados Unidos, entre otros países y organizaciones, reconoce que es un grupo terrorista. Y el Estados Unidos sabe que el YPG es el brazo del PKK, por tanto, si el PKK es una organización terrorista,
sabe que el YPG también lo es. Pero el YPG lo considera Estados Unidos su aliado en la región frente a grupos como el Daesh. Ahora que esa amenaza del Daesh parece ya lejana, podríamos quizás ver una decisión por parte de Trump más a favor de retirar las tropas de Siria. Pero a lo que íbamos ya en el anterior mandato, cuando Erdogan le explicó esto a Trump, le dijo, vamos a ver, hemos tratado de que Obama retirase el apoyo al YPG porque está apoyando a un grupo que al fin y al cabo es el mismo que el PKK, es decir, es lo mismo con diferentes, son las mismas personas con diferentes nombres. Si tú le das armamento, dinero y le das fondos y entrenamiento militar al YPG, al fin y al cabo lo que hacen es, pues el YPG, que es el PKK, pues con ese armamento, con ese dinero y con ese entrenamiento, lo que hace es cometer atentados en Turquía. Pasar la frontera y atacarnos a nosotros, cometer atentados en Turquía. Y Erdogan se lo explicó y Trump enseguida dijo, voy a retirar las tropas y el apoyo de las tropas de Siria y el apoyo militar al YPG. Pero eso no llegó a pasar. ¿Por qué? Una retirada muy parcial, muy limitada. Hubo cierta retirada, pero no fue a muy poca escala. No fue una retirada real, vamos. El apoyo militar continúa y el apoyo económico continúa. Y el entrenamiento militar continúa. ¿Por qué no se produjo eso? Porque en ese momento el Trump que había en aquel entonces era un Trump, como decimos, muy novato, que tomaba decisiones constantemente sin consultar a nadie, sobre la marcha, como decimos, por ese carácter que tiene, pero tenía a su alrededor, y lo decían, se decían en los correos de Washington, que el presidente tomaba decisiones sin consultar, al tuntún, fuera de lugar, y luego tenían que ser los demás, la gente y los asesores con experiencia, con conocimientos, el que viniesen detrás y decir, no, mire, esto no se puede hacer por esto. Entonces, muchas veces Trump le decía a Erdogan, mañana mismo retiro las tropas de Siria, tal cual. Pero a la hora de la verdad, pues eso no ocurría porque luego venían sus asesores y le decían, señor presidente, no podemos retirar a las tropas estadounidenses de Siria porque perderíamos credibilidad, etcétera, etcétera. Porque está el Daesh, porque no sé qué. Pero a día de hoy habría que ver cómo actuaría Trump, repetimos, con esa experiencia que ahora sí tiene. Quizás veríamos un Trump más decisivo, más dispuesto, por ejemplo, a retirar ese apoyo al YPG en Siria, que es ahora mismo uno de los principales escollos en las relaciones entre Turquía y Estados Unidos. Puede ser. De hecho, ya se rumoreaba bajo la administración Biden que podría estar pensando en una salida de Siria, pero bueno. Respecto a otros temas, por ejemplo, como el programa F-35, como la cuestión de la extradición de Gülen, obviamente respecto a la extradición de Fethullah Gülen, Gülen murió hace unos días, lo contábamos también aquí en este podcast, también en nuestra web. Fethullah Gülen, el líder de esa secta religiosa, exiliado en Estados Unidos, en Pensilvania, qué curioso, Pensilvania, ¿no? Es estado clave para las elecciones. Pues exiliado en Pensilvania, y al que se le acusaba en Turquía, se le acusa de hecho de orquestar el fallido golpe de Estado de 2016, también muchas veces de estar financiado por la CIA. Una vez que Gülen ha fallecido hace unos días, obviamente la extradición sobre Gülen ya no tiene sentido, pero sigue estando en el aire la extradición de otros miembros de ese grupo religioso que dirigía Gülen hasta su muerte. Eso ahora mismo va a pasar a un plano totalmente secundario. Y en cuanto al programa del F-35, aún más. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en su momento el propio Trump dijo que la expulsión de Turquía del programa del F-35 era una mala decisión. Lo mismo ocurrió con las tropas en Siria, con el apoyo al YPG. Ante Erdogan, Trump le dijo que había sido injusta la expulsión bajo administración Obama del programa de la exclusión del programa del F-35, después de que Turquía hubiese optado por el sistema defensivo antimisiles ruso, el S-400. ¿Por qué Turquía hizo eso? Erdogan se lo explicó a Trump. Tuvimos que hacerlo porque no tuvimos más remedio, porque necesitábamos un sistema antimisiles, mientras precisamente cuando teníamos la amenaza del Daesh en Irak o en Siria, o también del propio régimen sirio, y por parte de Estados Unidos se nos ofreció únicamente los Patriot a un precio absolutamente disparado y no podíamos asumirlo. Trump le dio totalmente razón a Erdogan en aquel momento, hace años, cuando se planteó esta cuestión,
y dijo que era injusto expulsar a Turquía del programa F-35. Recordemos además que Turquía iba a comprar más de 100 cazas F-35, lo que eso es mucho dinero. Y ya había hecho una buena inversión Turquía en ese programa. Pero volvemos a lo que decíamos hace un momento. A los pocos días, Trump tiene que firmar una orden expulsando, imponiendo sanciones y expulsando a Turquía del programa F-35. Sabe que está mal, lo dice que le obliga, que se ve obligado por las decisiones tomadas por la administración anterior, por la administración Obama, por esa decisión de no ceder, de no dar esos Patriot a un precio más bajo a Turquía, pero tiene al final, por imposición de sus asesores, tiene que acabar expulsando a Turquía del programa F-35. Ahora mismo eso para Turquía es totalmente secundario también. ¿Por qué? Porque Turquía en estos años se ha centrado a corto o medio plazo en la compra, en la actualización de su flota de F-16, también la compra de unos 40 cazas, eso a corto o medio plazo, a pocos años vista, y a largo plazo, como sabemos, lo hemos comentado también en este podcast, está desarrollando su propio caza de combate, el TAI TFX, con lo cual eso ahora mismo para Turquía es secundario también el programa del F-35. No así, por supuesto, el principal tema sigue siendo, el principal escollo en las relaciones bilaterales sigue siendo el tema del IPG. Pero el programa del F-35, ahora mismo, el único interés que puede tener Turquía, y que lo lleva reclamando en los últimos años, es que se le devuelva todo ese dinero que invirtió en su momento en el programa del caza F-35. Respecto a otros conflictos, respecto, por ejemplo, al mismo conflicto en Ucrania, es posible que veamos a un Trump que le dé un mayor rol negociador en el conflicto de Ucrania a Turquía. Turquía ha jugado un papel clave en el conflicto entre Turquía y Rusia como mediador. Ha conseguido mediar, ha llegado a mediar, lo decía todavía hace unos días Lavrov, lo hemos tratado hoy en Mentora Noticia, mispanatoria.com, lo decía el canciller ruso, que ha llegado a mediar incluso en los inicios de la guerra en un borrador de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que finalmente no llegó a buen puerto, según Lavrov, por culpa de Kiev. Sea como fuere, tiene ese papel. Ha conseguido mediar varias veces en el acuerdo del grano, ha conseguido mediar en el intercambio de prisioneros. Es decir, ese papel existe y es clave el de Turquía. Pero hasta ahora, por ese apoyo a la continuación de la guerra que había mantenido especialmente Estados Unidos, pero también Europa, pero especialmente Estados Unidos, porque sin su apoyo nada hubiera sido posible, ese apoyo ha quedado, ese papel mediador de Turquía ha quedado en un segundo plano, como algo que estaba ahí, pero que no era necesario, por lo menos para Occidente. Bajo esta idea de Trump de que quiere acabar con el conflicto en Ucrania para centrarse en lo que le interesa a Estados Unidos, que es el Pacífico, que es China, es muy posible que veamos un mayor papel negociador, que Estados Unidos le dé ese papel, que puede ser clave, a Turquía para mediar un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Aunque es cierto que Turquía a día de hoy sigue apoyando la integridad territorial de Ucrania, aunque sigue reclamando que Crimea es ucraniana, aunque sigue diciendo que la invasión de Rusia fue ilegal, pero tiene esas buenas relaciones con ambos bandos y las ha mantenido hasta ahora. Y Turquía, por eso esta victoria de Trump es, por lo menos en este punto, también positiva para Turquía. Turquía es uno de los principales interesados, y lo lleva reclamando en los últimos meses, en que se acabe el conflicto, y lo decía lo decía Erdogan en su mensaje de hoy a Trump. Turquía está interesada en que se acabe ya el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y dentro de este ámbito es muy posible también que veamos un papel más, en general, unas mejores relaciones entre Turquía y Estados Unidos, pero también un papel mayor de la OTAN de Turquía en la OTAN. ¿Por qué? Porque dentro de esa consideración que Trump quiere dar a sus aliados de la OTAN de pagáis, sois buenos socios, sois buenos aliados. No pagáis, sois malos aliados y no me importáis, no voy a hacer nada por vosotros. Resumiéndolo y simplificándolo, Turquía es uno de los países que más dinero ha destinado y que más está destinando a sus Fuerzas Armadas, a fortalecer sus Fuerzas Armadas. Y es el segundo
o sea, tiene el segundo mayor ejército de la OTAN. Primero es Estados Unidos y después está Turquía. No solo por número de efectivos, sino también por capacidad, por medios. Por lo tanto, dentro de esa nueva consideración, de esa nueva jerarquía que puede querer dar Estados Unidos bajo la administración Trump a sus socios dentro de la OTAN, Turquía podría cobrar un papel mucho más importante. Y desde luego va a cobrar un papel mucho más importante, más con el contexto actual del conflicto en Oriente Medio, a la hora de ser aún más el pilar fundamental de la defensa del flanco sureste de la OTAN, como lo es Turquía. Así que, en fin, estos son un poco, y hemos tratado de resumirlo, pero como veis son muchos puntos. Estos son un poco los principales puntos que podemos resumir, los principales factores que hemos querido analizar a la hora de considerar qué pasa ahora que Trump ha ganado contundentemente, es una victoria clara y rotunda y vamos a tener 4 años de un gobierno fuerte además de Donald Trump. Hemos analizado en el programa de hoy las posibles consecuencias de esa victoria, qué va a pasar con Europa, qué va a pasar con China, qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con Israel y con el conflicto en Oriente Medio y, por supuesto, como nos gusta hacer en este podcast, qué va a pasar con Turquía. Hasta aquí este episodio especial de este podcast. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanatoria.com y en nuestro perfil en la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.